Pues buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la última mesa antes de la ponencia magistral. Esta mesa se llama Diálogos fantásticos entre dos continentes, en donde vamos a escuchar las interesantes ponencias de Conrado Arranz, Jazmín Tapia, Claudia Cabrera y pues le voy a dar la palabra a Conrado, quien nos va a compartir el trabajo Desahogos fantásticos en la narrativa de la Revolución Mexicana. Sí, ¿no? ¿Se oye? Ah, sí. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias al Seminario de Literatura Fantástica y en su nombre a Alejandra, la doctora Alejandra Mato, por la invitación, que ya es bastante porque en realidad no soy especialista en literatura fantástica, bueno, me he dedicado más que nada a la narrativa de la Revolución, pero bueno, también quería contar un poco la historia de por qué este tema, pues fue hablando con Jazmín, que además está en la misma mesa, un día, una noche, entre cervezas, que además es como sucede como sucede en los cuentos fantásticos, una noche entre cervezas, pues ocurrió esto maravilloso, ¿no? Que fue darnos cuenta que había elementos fantásticos en la narrativa de la Revolución. Pues pusimos en común escenas que recordábamos de algunas novelas o más cuentos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un trabajo un poco panorámico de algunos de esos cuentos. Empiezo a leer. Y empiezo con un epígrafe de José Emilio Pacheco, de un poema que se llama Como aguas divididas. El mundo suena hueco en su corteza, ha crecido el temor. Alguien, a veces, puede creerse vivo, pero el tiempo le quitará el orgullo y en su boca hará crecer del polvo ese lenguaje que hablan todas las cosas. Caracterizamos la narrativa de la Revolución Mexicana como una literatura apegada estrictamente a la realidad de un estremecedor acontecimiento histórico del cual pretende ofrecer un testimonio, incluso, y este es un debate ya antiguo en cuanto al subgénero, declinamos en dicho corpus las novelas que han sido escritas por autores que no mantuvieron una relación vivencial con respecto a dicho suceso. Quizá por esta circunstancia empírica los relatos gozan de un realismo radical, apegado a los acontecimientos sociales, históricos y políticos del país en aquel momento, motivo por el cual su literariedad fue incluso cuestionada por tratarse de narraciones cercanas a la crónica. Bajo este planteamiento, ¿por qué algunos autores recurrieron al uso de elementos fantásticos en sus narraciones? ¿Qué significaban dichos elementos dentro de la narrativa de la Revolución? El motivo del presente trabajo es analizar las características que tienen estos elementos fantásticos, además de sus referentes, si los hay, dentro de la propia tradición literaria. Esto en 3 cuentos de la Revolución Mexicana, que cito según el orden en el que fueron escritos. El fusilado, de José Vasconcelos, La cuerda del general, de Rafael F. Muñoz, del que hablará mucho mejor Jazmín, y Teponaxle, de Mauricio Magdaleno. Comienzo con una cita del proemio de la primera edición de la Sonata Mágica de Vasconcelos, que es el que incluye el cuento El fusilado. Cito: se ha ordenado el texto separando los cuentos que son arreglo de la fantasía, de los relatos arrancados al suceder contemporáneo. Entre los mismos cuentos, sin embargo, algunos, El gallo Giro, El fusilado, expresan una realidad genérica tan brutal y concreta como la de los relatos. Estos últimos se ajustan estrictamente a la verdad. No se trata, pues, de un libro de literatura, sino de documentación, pavorosa en su mayor parte. Y así, al horror ambiente solo escapan unas cuantas páginas de pura imaginación, que sabe no encarnará jamás en realidad. Esas cuantas páginas son precisamente las que en el cuento El fusilado prosiguen a la muerte del personaje narrador por fusilamiento. Cito: recuerdo haber visto mi cuerpo destrozado y contrahecho por las contorsiones de los últimos instantes, pero me aparté de él sin amargura, contemplándolo casi con disgusto, igual, ni más ni menos que cuando se desecha un traje usado. La narración continúa en primera persona a pesar de haber sido ajusticiado. Es patente la angustia y la contradicción de los editores en la explicación de esto en el proemio.
mucho más cuando la forma documental era la privilegiada por el mercado editorial, que además procuraba dar uniformidad al corpus, subtitulando las novelas como Cuadros de la Revolución o Novela de la Revolución Mexicana, por citar un par de ejemplos. Desde otra perspectiva, una resistencia semejante a reconocer lo fantástico en la narrativa de la Revolución la encontramos en el, por otra parte, excelente prólogo de Jorge Aguilar Mora, a Que me maten de una vez, cuentos completos de Rafael F. Muñoz. Cuando comenta la cuerda del general, el autor prefiere hablar de la confluencia de dos tiempos, el universal o abstracto y el de destino, que se unen a un discurso esencial, la historia. Y concluye así, cito, «La cuerda del general no es un cuento de espiritismo ni fantástico. Una vez declarada la inocencia de un hecho consumado, la narración se revela como una alegoría del triunfo de la inocencia, incluso después de la muerte, si es que se ha logrado bien morir». Nosotros pensamos que Rafael F. Muñoz sí tiene una voluntad de incorporar un elemento fantástico al relato, desplegando desde el inicio diferentes estrategias textuales o indicios, según lo maneja, por ejemplo, Omar Nieto en su libro, que llama estrategias textuales, o Rafael Olea Franco, que habla de indicios cuando analiza la obra de José María Roa Bárcena. Todos los indicios, todas las estrategias textuales dispuestas en los cuentos que nos proponemos analizar, nos conducen a la relevancia y voluntariedad de este elemento fantástico. En La cuerda del general de Rafael F. Muñoz, el personaje narrador, Peralta, se queda como amuleto para el juego con la soga con la que ahorcó a Saavedra, algo que le produce a posteriori un enriquecimiento material, a pesar de una creciente mala conciencia ligada al espíritu del recuerdo de aquellos actos violentos. La cuerda, por tanto, es símbolo de la revolución y de sus consecuencias negativas u objetivos frustrados, pesimismo que es un tópico en estas narraciones. El elemento fantástico del relato lo constituye el hecho de que es el propio Saavedra, ya fallecido y tiempo después, el que se persona para robar la soga. En la estructura del cuento es donde se percibe mejor la relevancia que el autor quiere dar al elemento fantástico, ya que cuando se produce se fusionan también los dos espacios literarios que plantea el cuento. Por un lado, el espacio presente desde el cual Peralta cuenta la historia a los invitados a una cena, y por otro lado, el espacio donde sucede esta, es decir, la escena de la revolución en la que se narra el apresamiento y muerte de Miguel Saavedra y de 39 de sus hombres por medio de la horca, capítulo que es extraído de la historia. El primer espacio en el que concentra la estrategia textual que conduce al elemento... El primer espacio, es el que concentra la estrategia textual que conduce al elemento fantástico. El campo semántico de este espacio está lleno de referencias a la noche, a la ingesta de licor y al tabaco, al humo, a las campanadas, a los rumores. Emplea un lenguaje que tiene el objetivo de recrear una atmósfera en la que el narrador está a punto de contar algo extraordinario, una atmósfera que además es muy convencional, poblada de recursos teatrales en cuanto al espacio y a la representación del personaje. La referencia a la ingesta de alcohol o por analogía a alguna sustancia alucinógena relacionada con el narrador de los sucesos fantásticos es un aspecto común a estos cuentos de la Revolución y hace dudar al lector de si los hechos realmente ocurrieron o fueron provocados por la imaginación adulterada del protagonista. Algo a lo que contribuye la metáfora visual que se encuentra al final de la narración, un anillo de oro con una piedra de ópalo, piedra que en su apariencia goza de un solo color, pero que si recibe iluminación proyecta diferentes colores. Las referencias del texto hacia lo insólito son múltiples. Un personaje afirma, «Habla usted como un libro de magia», o el narrador dice que lo vivido es algo verdaderamente increíble, o que, cito, «Todavía pienso si no habré soñado toda esta historia». Nos detenemos en una reflexión que hace el personaje narrador, cito, «Yo no sé qué opiniones tendrán ustedes sobre el espiritismo. Debo comenzar por decir que no creo que el alma después de la muerte del cuerpo pueda manifestarse en los vivos, ya sea en meras apariciones o en lo que los espiritistas llaman manifestaciones físicas, que es cuando las almas que vienen del otro mundo pueden obrar sobre cuerpos pesados, compactos». Esta reflexión interrumpe abruptamente la narración para reflexionar, y con esto anticipar el hecho fantástico. Más adelante el narrador afirma, «Cree uno estar convencido de que una bala acaba con todo», y termina en puntos suspensivos. El cuento de esta manera dialoga aquí con El fusilado, de José Vasconcelos, publicado por primera vez solo 2 años antes, a pesar de ser escrito en 1918.
Al respecto, Lauro Zavala se refiere a que, cito, en términos generales, mientras lo maravilloso requiere una creencia sin mediación de la razón, de manera similar a la fe, lo fantástico presupone la presencia de la racionalidad y una conciencia de la tradición literaria, aspecto que más adelante comentaremos. Como ya vimos, el fusilado está narrado en primera persona por un jefe militar que, a pesar de ser fusilado, seguirá contando su historia. En este cuento también se puede detectar las estrategias textuales o los indicios que presenta del elemento fantástico, y que esta vez tienen más que ver con el cronotopo, entendido en el sentido de Bakhtin como, cito, la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura, como una categoría de la forma y el contenido en la literatura. En la primera parte del cuento, los soldados siguen su camino y se van sucediendo espacios cerrados con espacios abiertos, en donde se puede disfrutar de una hermosa luz e incluso se siente bello vivir. Afirma el narrador en primera persona. Los soldados sufren una emboscada del enemigo y todos son apresados, aspecto al que le corresponderá un espacio cerrado en la narración, incluso como si se tratase de un tiempo interior en el que ya no era tan importante el presente o el futuro, sino el pasado. Cito, la totalidad de mi vida interior, dice ese mismo personaje. Antes de morir fusilado se produce una traslación del cronotopo asociado a lo exterior hacia un interior en el que se funden ambos. Cito, de adentro de nuestras conciencias salía una nube gris que empañaba la luz del sol y la hermosura del campo. El tiempo se acelera de tal forma que el pasado se transforma en un acontecimiento insignificante. Cito, la vida entera rápidamente recordada de un camino muy largo. Después se produce el fusilamiento, lo fantástico cobra protagonismo, el lenguaje se vuelve hilarante y acelerado, el personaje narrador toma conciencia de su condición volátil. Cito, me daba cuenta perfecta de que subsistía, aunque de una manera extraña, sin apoyo en ningún elemento. Ahora hay un protagonismo de los espacios abiertos y el cronotopo se reconfigurará conforme al nuevo sentido del relato. Cito, mis poderes materiales, o más bien dicho, locomotores, se habían centuplicado. En mí ya no regía la ley newtoniana de la pesantez, ir a mi antojo no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Esto permite que el personaje narrador elabore una comparación. Las almas duras se desmoronan, caen en la tierra, pero los buenos, así dice, se ligan con las fuerzas superiores e intervienen en la obra del universo. Bueno, es muy Vasconcelos, ¿no? Lo fantástico, por tanto, conlleva una nueva reflexión sobre la condición del hombre y el sentido de la vida y sobre todo la trascendencia humana, concepto capital en la obra de José Vasconcelos, que cultiva en sus autobiografías. La neutralización del espacio y el tiempo en la condición del hombre se transforma en un valor estético. El cuento concluye de esta manera, cito, los eternos incrédulos alzarán los hombros diciendo, bah, otra fantasía, pero pronto, demasiado pronto, verán que descubrirán, como he descubierto yo, que aquí no rigen las leyes corrientes, sino la ley estética, la ley de la más elevada fantasía. El cronotopo artístico literario al que se refirió Bakhtin cobra entonces sentido. Cito a Bakhtin, el tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto de vista artístico, y el espacio a su vez se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argumento, de la historia. Los elementos de tiempo se revelan en el espacio, y el espacio es entendido y medido a través del tiempo. La intersección de las series y uniones de esos elementos constituye la característica del cronotopo. El cuento Teponaxle de Mauricio Magdaleno está vinculado a la cuerda del general en cuanto a la estructura del relato y la perspectiva de la narración, mientras que se relaciona con el fusilado en cuanto al tratamiento del tiempo y al sentido de la trascendencia de la condición humana. Además incorpora una característica novedosa en cuanto a los elementos fantásticos en la narrativa de la Revolución, aunque no así en la tradición literaria mexicana, que es lo indígena. Teponaxle cuenta la historia de un grupo de soldados zapatistas sorprendidos durante los días de Semana Santa por las fuerzas rurales en torno al quebrantadero. El líder Margarito Martínez decide emprender una agónica huida junto con el cuerno Faustino Reyes. Ambos concluyen refugiados en el seno de una comunidad indígena. Por la noche se produce un ritual ancestral que propicia el elemento fantástico de la narración. Tras la ingesta de algún brebaje que no aclara, y bajo el ritmo de la danza y el canto, tras numerosas vueltas en círculo cada vez a mayor velocidad, ambos soldados se elevan, vuelan y trasladan en un breve lapso de tiempo desde la sierra que divide los estados de Morelia y Guerrero hasta Milpa Alta, ya casi al entrar al Distrito Federal. Por desgracia, en dicho viaje solo sobreviven
quien se convierte en el narrador de la historia, pero ya no cuenta con la presencia de un testigo que pueda confirmar la veracidad de la misma. El cuerno Faustino Reyes en realidad es una parte más de ese ritual ancestral, es el fruto del sacrificio. El cuento goza de una estrategia textual muy bien elaborada que nos dirige hacia el cénit de la narración, constituido por el ritual que propicia el elemento fantástico. Los indicios se refieren sobre todo al tratamiento del tiempo y su manera de hacerlo armónico con respecto a la referencialidad histórica del relato, es decir, igual que en el cuento de Rafael F. Muñoz, hay una armonía entre lo fantástico y lo temático. Pero además el cuento de Magdaleno está plagado de símbolos, de entre los cuales podemos destacar el propio Teponaxle, que le da título y que queda vinculado a una imagen con unas campanas mudas, de tal manera que representa el silenciamiento del catolicismo frente a la tradición prehispánica. El ritual que se lleva a cabo abre la posibilidad de un tiempo mágico ligado a él y a una tradición del pasado que apenas es conocida, pero que permite salvar la vida del soldado zapatista que narra el suceso increíble. Mircea Eliade afirma que, cito, poder volar se convierte en la forma simbólica de la trascendencia de la condición humana. La capacidad de elevarse en el aire indica el acceso a las realidades últimas. Este aspecto lo vincula con el cuento del fusilado de José Vasconcelos. Esto me lo voy a saltar para comentar el siguiente cuento, porque, bueno, sin embargo, el cuento de entre los que tenemos registrados, que introduce un elemento fantástico en una narración de la Revolución Mexicana y que también se basa en un elemento prehispánico, es Huitzilopochtli, de Rubén Darío. En este cuento, 3 personajes atraviesan la frontera de Estados Unidos hacia México en una misión periodística con destino a las líneas carrancistas. Se trata del personaje narrador, que es el periodista, el padre Reguera, un viejo fraile vasco, y John Pearhaps, médico de origen estadounidense. Al igual que los cuentos analizados, desde un inicio el narrador crea una atmósfera de misterio a través de diferentes imágenes y símbolos, muchos de ellos asociados a la cultura prehispánica, cito. En México sobre todo se vive en un suelo que está repleto de misterio. Todos esos indios que hay no respiran otra cosa, y el destino de la nación mexicana en poder de las primitivas divinidades de los aborígenes. En otras partes se dice rascad y aparecerá él. Aquí no hay que rascar nada. Azteca o maya vive en todo mexicano por mucha mezcla social que haya en su sangre. De manera paralela a la creación de esta atmósfera se produce un cuestionamiento de la pérdida de lo espiritual o lo divino. Por ejemplo, el padre Reguera afirma que a Porfirio se le quería antes mucho, pero luego dice que, cito, le faltó la comunicación con la divinidad. Al que no respeta el misterio se lo lleva el diablo. Y Porfirio nos hizo andar sin sotana por las calles, en cambio Madero, y termina también en puntos suspensivos. Como podemos observar, en este caso, el cura pone de relevancia el hecho de que la revolución suponía, a través de la figura de Madero, que como sabemos era espiritista, una relevancia de lo espiritual, de lo divino, de lo misterioso, de lo fantástico. Al final del cuento, todos los niveles de interpretación se funden en el acontecimiento fantástico. El médico Pearhaps, símbolo de lo científico y que como vemos lleva en su propio apellido la duda, quizás, desaparece. Al principio los otros 2 personajes no le ponen mucho cuidado, pero después por la noche, de nuevo un elemento esencial para que surja lo fantástico, el personaje narrador se despierta, siente aún los efectos de la marihuana que le había dado el cura unas horas antes, que la llama hierba embrujadora, se interna en el bosque y asiste asombrado a un ritual en torno a un ídolo de piedra que a su vez es un altar con manos amputadas alrededor. Al personaje le parece que los indios que allí se reúnen son los mismos que por la mañana cargaban el equipaje. Toda la naturaleza es parte del ritual de tal forma que allí también se encuentran convocados los animales. El centro del ritual lo ocupaba el sacrificio de Pearhaps, símbolo de la ciencia, del positivismo presentado de antemano como duda, ahora sucumbía como parte de un ritual de sacrificio de origen prehispánico. Este ritual tiene 2 caras, el nocturno que hemos narrado y que está asociado con lo fantástico, y el diurno que está relacionado con lo real, con el tiempo histórico, ya que a la mañana siguiente el personaje narrador pregunta por el padre Reguera y le confirman que este no es un cura, sino un coronel, y que en esos momentos se encuentra ocupado en el fusilamiento. Estos asesinatos de lo pasado y caduco, del positivismo y de su afrancesamiento,
tienen también correlatos intelectuales o literarios. Ya con esto voy a ir concluyendo. Recordamos las palabras de Pedro Enríquez Ureña recogidas en Pasado Inmediato de Alfonso Reyes. Cito: «Sentíamos la opresión intelectual junto con la opresión política y económica de que ya se daba cuenta gran parte del país. Entonces nos lanzamos a leer a todos los filósofos a quienes el positivismo condenaba como inútiles, desde Platón, que fue nuestro mayor maestro, hasta Kant y Schopenhauer. Tomamos en serio, o blasfemia, a Nietzsche. Descubrimos a Bergson, a Boutreau, a James, a Croce. Y en la literatura no nos confinamos dentro de la Francia moderna. A la vista de lo analizado, los elementos fantásticos que se incorporan a la narrativa de la Revolución Mexicana suponen acontecimientos extraordinarios, sobrenaturales, que se producen luego de una estrategia textual o indicial que no solo prepara la atmósfera del mismo, sino que reelabora signos complejos o transmuta el tiempo del relato. Esta estrategia textual está creada de manera consciente y en diálogo con la tradición literaria mexicana. Precisamente desde el punto de vista de esta tradición, y a pesar de que en el siglo XIX se cultivó felizmente el relato fantástico, partiendo de la lectura podemos deducir o proponer la hipótesis que la incorporación de elementos fantásticos a la narrativa de la Revolución Mexicana, como la propia Revolución, respondía a un cuestionamiento del positivismo que imperaba, a una reivindicación de lo indígena y su campo cultural que había sido precisamente el más damnificado, y por último, a una forma de dar salida a la conciencia de los personajes, es decir, de subjetivar la experiencia, teniendo en cuenta que esta subjetivización no podía escapar del concepto de muerte o sacrificio. En definitiva, se trataba de una continuidad de la labor literaria que emprendió la generación anterior, que bien podría ser representada por el Ateneo de la Juventud, tanto Vasconcelos como Martín Luis Guzmán formaban parte, y cuya actividad quedó interrumpida precisamente por el acontecimiento histórico del cual la narrativa de la pretendió ser fiel testigo. De paso, la incorporación de elementos fantásticos a la narrativa de la Revolución reforzaría la literariedad de estos relatos y supondría una inercia que llevaría a la literatura regionalista mexicana a cotas más altas. Muchas gracias. Muchas gracias, Conrado. Te agradecemos este lúcido trabajo que ofrece una perspectiva interesante para acercarse a la literatura de la Revolución. Y pues ahora vamos a cederle la palabra a Jazmín Tapia, que nos va a presentar un trabajo llamado Un cuento fantástico de la Revolución Mexicana, La cuerda del general, de Rafael F. Muñoz. Te escuchamos. ¿Se escucha? Sí. La Revolución Mexicana trajo consigo un proceso de transformación social que incidió también en el ámbito cultural. En el campo literario, las tradiciones vigentes en aquella época se debilitaron, cediendo su lugar a nuevos paradigmas de representación de la realidad. Esta ruptura con la tradición generó expresiones de escritura de muy diversa índole que, en un intento clasificatorio, fueron agrupadas en lo que conocemos como el canon de la novela de la Revolución Mexicana, cuyo carácter restrictivo y excluyente ya ha sido señalado por diversos críticos literarios. Clasificar de una manera menos restrictiva la producción literaria que surgió a raíz del movimiento armado de 1910 nos insta a repensar, por un lado, en aquellos géneros literarios que fueron excluidos del canon que se privilegió en las primeras décadas del siglo XX, por otro, en la pervivencia de registros discursivos que parecían no tener cabida en un momento de la literatura nacional en el que se esperaba que ésta recreara un pasado histórico inmediato y que fuera testimonio de la realidad volátil que se vivía en el país. Uno de estos registros sería el cuento fantástico. Aunque es innegable la presencia de lo fantástico en nuestras letras mexicanas de principios de siglo, conviene aclarar que los cuentos fantásticos producidos en este periodo se alejan temática y formalmente de la narrativa de la Revolución Mexicana. Es por esta razón que cuentos como El fusilado de Vasconcelos y La cuerda del general de Rafael F. Muñoz son la rara avis dentro de este canon. En el primero se relata, en un contexto marcadamente bélico, la muerte por fusilamiento de un hombre quien se revelará, al final del cuento, como el narrador de la historia. En el segundo se desarrolla un tema de raigambre popular vinculado al pensamiento mágico de civilizaciones de diversas latitudes geográficas, el muerto que regresa de ultratumba para reclamar aquello que por derecho le corresponde.
Pero ¿es suficiente la mera presencia de este fenómeno sobrenatural para considerar la cuerda del general como fantástico? Para la teoría moderna, la codificación fantástica no se encuentra en el nivel temático de un texto, sino más bien en el modo de articulación del discurso, que consiste en, cito, preparar un sistema textual sólidamente anclado en la mímesis para introducir en él uno o más elementos y poner en peligro su coherencia. Fin de cita. Ana María Morales sostiene que la codificación fantástica solo puede aparecer en un texto en el que se construye la realidad intertextual bajo coordenadas realistas o miméticas. Es esta codificación de la realidad la que permite juzgar un fenómeno como fantástico que viola o pone en crisis las reglas de funcionamiento de esta realidad textual. Lo fantástico entonces se puede definir como, cito, la relación de efectos codificados dentro del texto que testimonian el momento en el que dos órdenes excluyentes de realidad han estado o han entrado en contacto. Fin de cita. De acuerdo con esta propuesta teórica, el objetivo de mi trabajo será evidenciar, señalar los elementos textuales que nos permitan incluir la cuerda del general como parte de la tradición del cuento fantástico mexicano. La cuerda del general se estructura en dos historias. La primera está a cargo de un narrador anónimo que cede casi completamente su voz a Ricardo Peralta, para que éste rememore su historia. Aunque parece que la primera diégesis funciona solo como marco para el relato del capitán, el narrador anónimo reaparece para recordarnos que el momento de la enunciación del relato de Peralta se rige por las espaciotemporales de la primera historia, pero sobre todo para describir la paulatina crisis emocional que experimenta Peralta cada vez que su relato se acerca al revelamiento del hecho sobrenatural. El cuento comienza con la descripción que realiza la primera narrativa del ambiente festivo en el comedor de un club al que acudió por invitación de un rico ganadero del norte. El narrador describe que, cito, poco antes de la medianoche, el comedor del club estaba en plena animación. Todos los presentes, 40 o 50, habíamos terminado de cenar y saboreábamos licores y en animadas charlas, esperando las 12 campanadas que anunciarían la apertura de los salones de juego. Fin de cita. Los asistentes a la reunión esperan con ansia las campanadas del reloj que anunciarán la apertura del salón de juego. Pero esta emoción no es compartida por el capitán Peralta, quien explica que desde hace 5 años no participa en estos juegos de azar. Cito. Decía esto lentamente, sonriendo, sentado con displicencia, mientras su brazo derecho, apoyado en el respaldo del sillón, mantenía en alto el cigarro que despedía un leve humo gris. Fin de cita. En la descripción que el narrador nos ofrece de Peralta, destaca constantemente su carácter despreocupado y afable, su tendencia a sonreír y a hablar con aplomo. Las características contrastan con su aspecto físico, cito, era alto y erguido, su perfil alargado y sus ojos vivos le daban aspecto de ave de rapiña. Fin de cita. La caracterización física de Peralta apunta un rasgo inquietante de su personalidad que adquiere significado pleno cuando se revela la crueldad con la que trata a sus presas en el episodio de armas que él mismo relata. La característica que define a Ricardo Peralta es su tendencia a creer excesivamente en un sistema de pensamiento mágico que intenta dar sentido al mundo mediante explicaciones que no tienen un sustento científico racional. Me refiero a la superstición. Las lecturas de libros de magias que Peralta sabe de así como los numerosos amuletos que lleva consigo, revelan el sistema de creencias que rigen sus acciones. Cito. Sí, señores, no volveré a jugar en lo que me falta de vida. Y debo advertirles que hace algunos años tenía tan arraigado el vicio del juego que me pasaba las noches en vela manoseando barajas y fichas, o pendiente de las vueltas de la ruleta. Supersticioso en extremo, huía de los ópalos, de las amatistas, tocaba madera siempre que cruzaba miradas con un visco. Entraba a las salas de juego con el pie derecho y traía en el bolsillo una colección de amuletos, jorobados y elefantes tallados en marfil y hueso, tréboles de 4 hojas en verde esmalte, patas de conejo. En el texto, estos objetos de cualidades mágicas tienen una función clara y específica: dar al protagonista buena suerte en los juegos de azar. Es decir, la superstición de Peralta solo incide en un contexto particular y no afecta a los otros sistemas de creencias que estructuran las reglas de funcionamiento de la realidad y que rigen el ámbito principal en el que se desenvuelve Peralta, concretamente el mundo militar. En oposición al amuleto, el visco, asociado al mal de ojo, la amatista y el ópalo, son elementos portadores de infortunio y mala suerte,
Me detengo en este punto porque el ópalo, cuya presencia se diluye de inmediato en la narración, reaparece desempeñando una función decisiva al final del cuento. El evento que rememora el joven capitán provocó hondas repercusiones en su ánimo, pues desestabilizó todos los sistemas de conocimiento que daban coherencia a su realidad. Es por eso que antes de comenzar a relatar su experiencia, Peralta intenta transmitir a sus compañeros de mesa su pensamiento en torno a la materia y al alma, apoyado en las creencias del espiritismo, sobre la manifestación del alma después de la muerte del cuerpo. Conviene recordar que el espiritismo no renunció al afán progresista y a la búsqueda de objetividad científica del positivismo, pero, a diferencia de este, el espiritismo buscaba el dominio y la explicación del mundo espiritual. Es en ese sentido que el espiritismo aparece en el texto como un sistema de conocimiento al que recurre Peralta para intentar explicar de manera racional el evento sobre y de esta manera recuperar las certezas que tenía sobre la vida y la muerte. Y cito: antes de la muerte de Saavedra, yo hubiera contestado con una sonora carcajada a quien me hubiera hablado de la posibilidad de que el alma de un muerto volviera a un mundo. Me parecían ridículas todas las consejas sobre ánimas en pena que andaban disque espantando a las gentes por la noche. No puede pensar un militar. Se acostumbra uno de tal modo al espectáculo de la muerte. Ha visto tantos cadáveres ser desnudados por la soldadesca, zarandeados, conducidos en carretas, quemados con petróleo, colgados de los árboles, comido por las fieras, que se pierde la sensibilidad, la creencia en un más allá, y creo de que una bala acaba con todo. Fin de cita. Las cavilaciones de Peralta son pronto interrumpidas por sus compañeros de mesa, quienes están más intrigados en conocer los detalles de la historia que en las preocupaciones metafísicas del capitán. Peralta accede a contar su historia con la intención de que es para quien lo escucha, y cito: yo he ahorcado a 40 hombres en una sola mañana, seguramente más que el verdugo de Londres en todo un año. Voy a referirles mi historia para que si alguna vez se les presenta la oportunidad de ahorcar a un amigo, lo hagan con total decoro. Ha de ser muy desagradable ser ahorcado porque no sabe un árbol un cadalso cómodo, donde la muerte por suspensión se produzca rápidamente sin grandes molestias para la víctima. Fin de cita. La aparente consideración con la que Peralta se refiere a las víctimas y la referencia al asesino de Londres solo acentúan el carácter perturbador del protagonista, cuya relativización de la muerte se dimensiona aún más con un discurso que privilegia la violencia como única posibilidad de comunicación. Es por esta razón que el joven capitán termina aconsejando a sus compañeros de mesa sobre los métodos más eficaces de ahorcamiento y se lamenta por no tener suficiente tiempo para elaborar con dedicación los nudos de las cuerdas como los verdugos de la cárcel de Newgate. Como en la primera diégesis, el relato de Peralta se estructura bajo los lineamientos del realismo literario, porque desde el inicio propone un mundo que es aceptado como real por los personajes y verosímil para los lectores. Es por esto, cito, que le asignamos un sistema de leyes de funcionamiento de realidad estable y conocido, paralelo al que pudiera aplicarse a la realidad extratextual. Fin de cita. Pero además, la alusión al tiempo cronológico lineal, el Viernes de Dolores del año 1917, las referencias a espacios geográficos reales, Durango y Chihuahua, así como la presencia de personajes y eventos cuya realidad histórica es comprobable, Francisco Saavedra, Francisco Murguía, etc., evidencian el sustrato histórico que sostiene el carácter testimonial del cuento. De ahí que el narrador exprese que, cito, todo el país sabe los principales detalles de este relato. Fin de cita. La narración de estos acontecimientos bélicos me parece que contribuyen a la construcción de la intriga, ya que van postergando el revelamiento del acontecimiento sobrenatural. Cuando el general Murguía ordena la ejecución de los 40 villistas, Peralta se dirige, cito, rabiosamente alegre a cumplir con la sentencia. Para entender la gran emoción que genera en el capitán la posibilidad de obtener este objeto, debemos remitirnos al simbolismo que acompaña la figura del muerto por suspensión. De acuerdo con Sir Lot, los hombres primitivos intentaron proteger a sus divinidades, aislándolas en un lugar privilegiado entre el cielo y la tierra. De ahí que toda suspensión en el espacio remita al aislamiento que tiene como función la protección contra las amenazas del mundo terrestre. La cuerda, como símbolo de ligazón y conexión, será la encargada de unir este lugar con el mundo espiritual. Por esta razón se creía que el ahorcado, por su conexión al mundo espiritual, era poseedor de poderes mágicos.
Guiado por el sistema de creencias que dicta sus acciones, Peralta cree probable y posible que quieran y potencien las virtudes de los hombres que los portan. Por tal motivo, el capitán desea con todas sus ansias la cuerda de un hombre como Saavedra, cuya fama como guerrero radica en su valentía y temeridad, virtudes que Peralta desea obtener solo para ganar fortuna en los juegos de azar y no en los campos de batalla. Peralta corta 1 metro de la cuerda con la que ahorcó a Saavedra, y como si fuera su bien más preciado, la enreda en su cintura. Después de este episodio, la fiesta cambia radicalmente, pues se convierte en la sensación de los casinos al ganar en todos los juegos y obtener una cuantiosa fortuna. Sin embargo, una noche, el protagonista experimenta un acontecimiento que califica como espantoso e inexplicable. Peralta narra que después de caminar por sola, llegó a un casino del que era socio, cito. Cerré la puerta y en ese momento llamaron a ella con golpes perfectamente claros que me extrañaron porque al llegar no había nadie que viniera en dirección al casino. Abrí y no había ninguna persona en la calle. Fin de cita. Instintivamente, Peralta se lleva las manos a la cintura para asegurarse que la cuerda de Saavedra estaba en su sitio. Después de recorrer el casino y comprobar que estaba completamente solo, Peralta vuelve a llevarse las manos a la cintura, pero esta vez la cuerda ya no estaba atada a ella. El protagonista intenta explicar este hecho de manera lógica y racional, ya que considera probable que la cuerda se cayera porque no estuviera bien amarrada. Sin embargo, cito, 1/4 de hora de búsqueda desesperada dio el fatal resultado. La cuerda había desaparecido. Fin de cita. En su desesperación, el protagonista telefonea a su amigo Martín para que lleve al casino el pedazo de la cuerda que le había regalado. Sin embargo, Martín también experimenta un hecho inexplicable y comparte el mismo desconcierto y temor que Peralta. Denuncia la realidad del evento sobrenatural que vivió el capitán. Martín lleva al casino el objeto que comprueba que el suceso que experimentó el protagonista no es producto de su imaginación, de la ensoñación o de algún estado alterado. Peralta toma el cuero con el que Martín forró el trozo de cuerda y lo aprieta contra sus manos solo para confirmar sus más profundos temores. Cito. Cosido por todos lados, sin señales de haber sido cortado o abierto en otra forma, pero vacío. Fin de cita. Este objeto y la reacción de ambos personajes funcionan como la constatación de que lo sucedido se rige por un código de realidad diferente. En este momento, el narrador en primera persona reaparecerá para describir cómo Peralta, visiblemente afectado por la situación que acaba de rememorar, muestra un objeto que también funcionará como recordatorio y confirmación de un orden extraño de la realidad, ajeno a cualquier explicación lógica y racional. Y cito, me tendió su mano izquierda y vi que tenía un anillo con una piedra bellísima, de color de rosa, transparente, con fulgores verdes y rojos, radiantes. Era el ópalo más hermoso que yo había visto en mi vida. Fin de cita. Como hombre de la milicia, Peralta no cree en la vida después de la muerte. Por lo tanto, no se plantea la posibilidad de que exista un mundo espiritual que pueda manifestarse en el mundo de los vivos. Es el suceso sobrenatural el que pondrá en crisis y desestabilizará este sistema de creencias, porque resulta insuficiente para explicar de manera lógica la naturaleza de este hecho. Por esta razón, el capitán recurre al espiritismo en un intento desesperado por recuperar, como ya lo mencioné, la certeza de que la vida acaba con la muerte. Si el deseo de obtener dinero y fama en el juego ocasionó de alguna manera que Peralta se enfrentara a una situación sobrenatural, el ópalo que porta será el recordatorio permanente que hará que renuncie a esos deseos y demostrará el predominio y la estabilidad de la superstición sobre cualquier otro sistema de creencias del capitán. Además, el ópalo funcionará, sobre todo, como la confirmación de un mundo espiritual inexplicable y desestabilizador, de ahí su carácter perturbador y espantoso. La confrontación de estos sistemas de creencias al interior del texto, la postergación como principio articulador de la intriga, el carácter desestabilizador del suceso sobrenatural y la comprobación de este hecho, son elementos que, me parecen, permiten la inclusión como parte de la tradición del cuento fantástico mexicano. Sin embargo, no se debe olvidar esa otra tradición en la que se ubica este cuento, la del relato de la Revolución Mexicana. En este cuento se narra también otro acontecimiento igual de perturbador que la desaparición de la cuerda del general. Perturbador no por su carácter inexplicable,
sino más bien porque revela las reglas de funcionamiento de un mundo completamente desarticulado por la violencia que trae consigo la guerra. Me refiero concretamente al episodio en el que Peralta asesina a 40 hombres en un día, prolongando su dolor y su agonía. Me parece que una de las virtudes de este texto es que en la presentación de estos dos eventos, con todos los elementos textuales y simbólicos que los sostienen, que se revela la intención de Rafael F. Muñoz por hacer coincidir dos discursos literarios aparentemente antagónicos. Por un lado, el relato fantástico, por otro, el relato de... Gracias. Muchas gracias, Jazmín. Han sido dos ponencias bastante interesantes que, bueno, tejen un buen diálogo para poder hablar de lo fantástico en relación con la literatura. Te agradecemos el análisis tan articulado y sugerente para adentrarnos al cuento y, pues bueno, también a este género literario. Y pues bueno, vamos a dar también la bienvenida a Claudia Cabrera, que nos va a compartir el trabajo Las metamorfosis en la narrativa breve de José María Merino. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en viernes, ya al final del coloquio. Desde las primeras aproximaciones hacia una teoría de lo fantástico, a comienzos del siglo pasado, el tema de las transformaciones ha resultado ineludible y es uno de los más recurrentes entre los autores que cultivan el género. Aun cuando no se había llevado a cabo una sistematización de lo fantástico, este tópico solía formar parte de los listados que autores como Borges, Bioy Casares o Roger Caillois con miras a darle forma a aquello que oscilaba entre lo extraño, lo maravilloso y el horror, y cuya delimitación provoca, aún en nuestros días, tanta polémica en los estudios de teóricos e investigadores de diversas latitudes. El tema de las metamorfosis llega hasta nuestros días mediante narraciones que solemos clasificar como fantásticas, pero originalmente formaron parte de la cosmogonía de diversas civilizaciones. En el caso de la cultura occidental, la mitología griega representa una vastísima fuente de ejemplos de esta índole que Ovidio recogería en las metamorfosis. La cultura es atribuido a dioses y demonios el poder de las transformaciones. En la Edad Media se admitía que los brujos, con ayuda de Satanás, podían convertirse en animales nocivos, particularmente en lobos. Y la licantropía ha sido, justamente, la forma más extendida de metamorfosis. Apunta Vicente López Soto que ese tipo de transformación es más generalizada, mientras que en Etiopía y África Oriental se habla de hombres que se convierten en hienas, en otros países africanos en leopardos, leones, cocodrilos y elefantes, en India en tigres, en Japón y China en tigres y zorros, y en los países latinoamericanos en jaguares, entre otras especies. Sin embargo, las metamorfosis de hombres en animales no son las únicas que pueden en la literatura universal. En la mitología, Dafne se convierte en laurel para huir del acoso de Apolo, mientras que Narciso se transforma en flor tras contemplar su imagen en las aguas de una fuente y morir arrojándose a las aguas. Es importante mencionar que las transformaciones no implican necesariamente la incursión en territorios de lo fantástico. Como señala Susana Rice, las metamorfosis de Ovidio considerarse fantásticas, a diferencia de la metamorfosis de Kafka, aunque en ambas épocas resultara igualmente inverosímil la transformación de un ser humano en cualquier otra especie animal o vegetal. Esto se debe a las diferentes relaciones que cada narrativa establece con el respectivo horizonte cultural y religioso, tanto del productor como del receptor. Rice apunta que en el caso de la obra de Ovidio, esta es admitida como un posible según lo relativamente verosímil, por la validación que le da su pertenencia a una tradición mítica aún viva. En el segundo caso, por su parte, la narración no corresponde a ninguna de las formas codificadas de manifestación de lo sobrenatural que mantengan su vigencia para un hombre de nuestros días y de nuestro ámbito cultural. Por ello, las transformaciones bien pueden ser parte de una narración religiosa. Edith, la mujer de Lot, se convierte en estatua de sal en un pasaje de la Biblia, por ejemplo, o de una leyenda sin que esto suponga una transgresión. La narrativa breve de José María Merino, que nació en La Coruña en 1941, ofrece un interesante muestrario de los diversos tipos de metamorfosis, entre los que se encuentran transformaciones de hombres en animales, en plantas, en piedras, en extraterrestres y en seres invisibles.
Asimismo, en algunos de sus cuentos, observamos la transformación de seres inanimados en seres animados, modalidad emparentada con el mito de Pigmalión que se presenta en obras representativas de la literatura fantástica, tales como Frankenstein de Mary Shelley, La Venus d'Ille de Prosper Mérimée y Chuck Moll de Carlos Fuentes. En otros relatos de Merino, la transformación concierne a las coordenadas espaciotemporales de los personajes, lo cual perturba su percepción habitual del entorno y cuestiona su noción de existencia, de manera similar a lo que ocurre en La noche boca arriba de Julio Cortázar. En estos relatos se presentan mundos paralelos cuya revelación significa una alteración en la vida de los personajes. Cabe mencionar que no en todos los relatos de José María Merino que abordan el tema de las metamorfosis nos encontramos ante una obra fantástica en sentido estricto. Si bien en algunos casos la presencia de un elemento sobrenatural funciona como una flagrante transgresión de las reglas del mundo en que vivimos, en otros, las metamorfosis podrían explicarse por un estado alterado de los personajes, imaginación, locura, autosugestión, etc. En estos últimos, será el lector quien tenga la última palabra al decidir si la metamorfosis se produce de manera efectiva o bien se trata de una alteración de los personajes. En la literatura contemporánea, las metamorfosis suelen llevar implícitas una perturbación en la que la naturaleza muestra un carácter frágil y mutable y cuestiona la identidad de los personajes, así como el sentido de su existencia. Esta característica, que encontramos en obras paradigmáticas de la literatura fantástica del siglo XX, tales como La Metamorfosis de Kafka o El cuento a Xolotl de Cortázar, la distingue de los relatos en los que se buscaba provocar miedo en el lector mediante la licantropía, seres inanimados que cobran vida, vampiros, etc. Es decir, aquellos afines con la definición que Lovecraft propuso del género. Un cuento es fantástico simplemente si el lector experimenta en forma profunda un sentimiento de temor y terror, la presencia de mundos y de potencias insólitos. Bueno, eso era la cita. La narrativa de José María Merino, sin embargo, presenta rasgos que coinciden con lo que Jaime Larraqui denomina lo neofantástico. Estos relatos, como él apunta, no son intentos que busquen devastar la realidad conjurando lo sobrenatural, como se propuso el género fantástico en el siglo XIX, sino esfuerzos orientados a intuirla y conocerla más allá de esa fachada racionalmente construida. De este modo, en la narrativa breve de Merino, la inserción de elementos fantásticos, en este caso metamorfosis, constituye un intento por resolver de manera metafórica los conflictos que se plantean en los relatos. Nostalgia por el paraíso perdido de la infancia, pérdida de identidad, falta de identificación y empatía con el género humano, abulia, etc. La mayor parte de su obra se incluye dentro de lo fantástico interior, en términos de Louis Bax, tradición inaugurada por Poe y Maupassant, la cual se aleja del folclore para acercarse a las patologías mentales. Rosalba Campra apunta al respecto que este tipo de obras, en las que tiempo, espacio e identidades diferentes se superponen y se confunden en un intrincado juego sin soluciones, constituyen el eje predominante de la literatura fantástica de hoy, en la que proliferan desdoblamientos, usurpaciones del yo e inversiones temporales. A continuación abordaremos brevemente dos cuentos de José María Merino incluidos en libros publicados en 1982 y 1990 respectivamente, con el fin de distinguir el tipo de metamorfosis que se produce en cada caso y, más importante, de dilucidar su intencionalidad en los relatos, dado que, como apunta Tamás Benjay, el enigma de las metamorfosis, el cambio físico alegoriza algo que queda inasequible para la representación y precisamente por esto tenemos que hablar de ello en forma alegórica. El primer cuento se llama La prima rosa. Está incluido en el primer libro de relatos de José María Merino, titulado Cuentos del Reino Secreto, en el cual se observa una gran influencia del ambiente leonés en el que transcurrieron la infancia y la adolescencia del autor. José María Merino nació en La Coruña, pero en realidad sus padres eran de León, entonces después de la Guerra Civil Española vuelven a León, en donde él pasa sus primeros años. Dicha influencia se aprecia tanto en los ambientes, en su mayoría rurales, como en las historias narradas, las cuales están permeadas por las leyendas de la región. En el cuento, un adolescente que pasa el verano en casa de sus tíos, sigue a su prima al río para espiarla mientras se baña. Pero en vez de encontrarla a ella, observa, para su sorpresa, una gran trucha. Días después se decide a pescarla, puesto que era la más grande que había visto en su vida, y logra que ésta muerde el anzuelo.
Sin embargo, por su resistencia y su gran tamaño, el muchacho se mete al agua, forcejea con ella y le mete la mano en las agallas en un intento por sacarla. Hasta que, asustado, descubre que la trucha tiene la misma mirada que su prima Rosa y decide dejarla en el río. Cuando vuelve a casa de sus tíos para cenar, observa que su prima tiene una extraña herida en la boca y no quiere mirarlo a los ojos. Este relato es representativo de la primera etapa de José María Merino y nos remite a las historias de janas, meigas y trasgos de la región noroeste de España. Aunque no existe una leyenda que hable específicamente de una mujer que se transforme en trucha, o yo no la he encontrado al menos, muchas de estas historias populares incluyen a mujeres que se aparecen en ríos y lagunas y hacen maldades a los hombres. Asimismo, en el texto se percibe una influencia de las leyendas de Becker, en especial de la corza blanca, en la que una muchacha convertida en corza, que es un venado, es asesinada por su enamorado. Este último relato, a su vez, nos recuerda la trama de Lady in the Fox, novela a la que alude Borges en una conferencia pronunciada en 1967, se convierte en zorra. Los tres textos coinciden en que es una mujer quien sufre la transformación por su propia voluntad, aparentemente, y un hombre quien decide capturarla o matarla. En cuanto al sentido metafórico de este relato, se presenta la imagen de la trucha como la nostalgia del protagonista por su infancia y los días de pesca, antes de su entrada al seminario, de un modo similar al que la vuelta al ámbito rural denota la nostalgia del autor por el pueblo de su niñez. Cito: la gran trucha era, pues, como el fantasma de aquellas truchas no pescadas, evocadas con tanta melancolía en días interminables. Fin de la cita. Esta nostalgia se aprecia en el escenario que se describe, pero también en la similitud de este con las historias que poblaban el ambiente en el que creció el autor, en el que los habitantes de los pueblos se reunían a contar historias de milagros y de lagunas encantadas, como parte de una tradición conocida con el nombre de Filandón. Por ello, este relato nos remite a la época en la que los seres sobrenaturales y las supersticiones eran parte de la realidad, y las transformaciones de hombres en animales tenían un vínculo estrecho con el demonio y la brujería. Coincidimos con Asunción Castro Díez cuando observa que en este tipo de narraciones el viejo mito resurge tanto en su formulación más tradicional, según una comprensión animista y telúrica de la naturaleza, que esconde oscuras fuerzas sobrenaturales inexplicables para la razón. A nuestro parecer, la metamorfosis que ocurre en este cuento aún no refleja la metáfora existencial a la que Larraqui alude al definir lo neofantástico y que se observa en obras posteriores de José María Merino. Sin embargo, como apunta Castro Díez, el motivo de la metamorfosis se relaciona con la idea del cambio, mutación permanente, inestabilidad de la naturaleza y, por lo tanto, imposibilidad del ser humano para fijar con seguridad los límites de lo real. En este sentido, el relato revela una fisura en la solidez y la racionalidad del mundo en que vivimos. El segundo cuento se llama Imposibilidad de la memoria y está publicado en El viajero perdido de 1990. Narra la historia de una mujer que llega a su departamento en donde vive con Javier, su marido, tras varios días de viaje. En casa y ella percibe un olorcillo cuya proveniencia desconoce. Durante los días siguientes, al ver que Javier no vuelve, busca en su estudio para dar con alguna pista de su paradero y encuentra sobre su escritorio una serie de revistas y volantes antiguos de la época en la que asistían a películas y conciertos y realizaban actividades reivindicativas. Días después, el olor se hace más penetrante y la mujer comienza a escuchar sonidos extraños. Aún sin indicios del paradero de Javier, reflexiona sobre los últimos años de su relación. Recuerda que poco antes de su partida, él había lamentado la monotonía de su vida en pareja y el abandono de la lucha por cambiar el mundo, y le había dicho: enloqueceríamos si fuésemos capaces de comprender hasta qué punto podemos llegar a cambiar. Nos convertimos en otros seres, ese doble vampírico de algún relato de terror. Fin de la cita. El narrador omnisciente, por su parte, apunta que la pérdida de identidad es una de las señales de este tiempo y que no queda en el mundo nada humano que pueda conservar su esencia. Finalmente, la mujer comprende que la presencia que siente en la casa, el olor y los... es su esposo, que se ha vuelto invisible, y al buscar el reflejo de su propio rostro en un espejo, descubre que también ella ha desaparecido. Cabe mencionar que, por la temporalidad que se menciona en el relato, la nostalgia de los protagonistas se remonta a la década de 1970, y que su activismo político estuvo dirigido a derrocar la dictadura de Francisco Franco, quien muere en 1975. En este cuento, la transformación de la pareja no es en un animal o una planta, sino en un ente invisible. Se presenta una disolución del yo como una metáfora de la pérdida de identidad.
Cuando Javier se da cuenta de que ha renunciado a sus ideales y que no existe ya la persona que había sido toda su vida, se desintegra físicamente, y lo mismo le ocurre a su pareja cuando descubre lo que le ha pasado a su esposo y que ella ha sufrido la misma transformación. En las últimas conversaciones que mantienen, él afirma que la identidad ya solo existe en las ensoñaciones de los ayatolas, de los abertzales, de gente así. Aunque parezcan irreductibles, son puras figuraciones. Realmente ya no hay nada que mantenga el alma igual, día tras día. Desgraciadamente ya no está loco quien cambia, sino quien no es capaz de incorporarse a la continua mutación de todo. De ahí la imposibilidad de la memoria. Fin de la cita. Así, el proceso mediante el cual Javier se convierte en un ser invisible es la manifestación física de lo que ha ocurrido en su espíritu. Rosie Jackson escribe sobre la desintegración del individuo, que las fantasías de identidades deconstruidas, demolidas o divididas, y de cuerpos desintegrados, oponen categorías tradicionales de sujetos unitarios. Intentan llevar a cabo representaciones gráficas de sujeto en proceso, que sugieren las posibilidades de otros innumerables sujetos, de historias distintas, de distintos cuerpos. Fin de la cita. Este relato, al igual que la mayoría de los que conforman el libro El viajero perdido, denota una nostalgia, pero no solo por el pasado, sino también por el porvenir. Como se lee en el epígrafe de una novela de Juan Marcé, la verdadera nostalgia, la más honda, no tiene que ver con el pasado, sino con el futuro. Quiero decir, nostalgia de aquellos días de fiesta, cuando todo me rodeaba por delante y el futuro aún estaba en su sitio. El personaje de imposibilidad de la memoria no solo extraña aquellos días de febril activismo político, sino el tener la esperanza de que el mundo iba a cambiar. Para concluir, podemos agregar que la inclusión de las metamorfosis en los relatos fantásticos obedece a diversos objetivos, en su mayoría relacionados con la crisis de identidad del ser humano, ya que la metamorfosis funciona en ellos como una metáfora ya sea de deshumanización, en un sentido negativo o positivo, o de desintegración. La metamorfosis de los personajes también pueden significar nostalgia por una época en la que los encantamientos eran fenómenos recurrentes en las narraciones y no suponían una metáfora existencial. En el caso de Merino, el motivo de la metamorfosis se suma a la serie de temas que lo obsesionan y que llenan las páginas de sus 9 volúmenes de cuentos, junto con otros afines como el doble, los mundos oníricos y las dimensiones paralelas. El escritor lo antiquísimo y lo renueva en diversas narraciones al eliminar, en ciertos casos, el sentido de degradación que adquiere con frecuencia. Lo lleva a paisajes rurales, urbanos e incluso ámbitos de otros planetas, en un afán de traer los mitos, en su sentido de representación de arquetipos universales, al mundo contemporáneo, en un momento en el que el progreso y el bienestar de la sociedad moderna, aparentemente sólida, genera en el individuo una serie de incertidumbres y angustias. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Te agradecemos este estudio tan minucioso sobre un tema que al menos para mí es muy estimulante, y que además pues tiende el diálogo entre las otras dos ponencias que pues finalmente hablan de la literatura de la revolución, y bueno, pues tú nos traes a cuento pues tradición española, que pues nos permite también empezar esta ronda de preguntas para todos los que quieran comentar o tener alguna duda con los ponentes. Pues bueno, este es el momento. Sí, tú. En el cuento de Te Conociste no lo conocía, pero hay una parte en la que dices que toman drogas o algo así y que es cuando se van volando, ¿no? Y tú dices ahí que es el hecho fantástico en ese momento, ¿no? Pero luego dices que uno desaparece, ¿no? Que uno desaparece, ¿no? Que fallece, ¿no? A mí como que ahí sí me queda un poco la duda si es así como fantástico porque están bajo el influjo de drogas, ¿no? Entonces, pues eso... Vuelan de verdad. Sí, pero hay una manera de constatarlo, porque todo ocurre en la noche. En una noche se hace el ritual, entonces se empiezan a elevar, o eso sienten, y al final, al amanecer, han recorrido una distancia que es imposible haberla hecho de otra manera. Entonces hay una manera de constatar que ha surgido un elemento sobrenatural, ¿no? Sí, y lo que pasa es que fallece, o sea, cuando los dos aparecen en la zona de Milpa Alta, dice el relato, que cuando se despierta, está el otro compañero no ha aguantado el viaje, ¿no? Digamos. Y nada más algo que tengo curiosidad, Rafael L. Muñoz
me imagino que eres espiritista, ¿no? Pues yo creo que no. Yo no creo que haya sido espíritu. La verdad es que yo no he investigado mucho a Felipe Muñoz, pero no creo. No, porque el espiritismo, como se plantea aquí en el texto, si bien es como un sistema al que recurre Peralta para dar cohesión, ¿no?, nuevamente a su realidad, también Peralta lo cuestiona mucho. Es como una alternativa, pero también con la que no está totalmente de acuerdo. Entonces, en algún momento también Peralta dirá del espiritismo, bueno, es que esto es como una especie también, ¿no? Entonces, no tengo certeza sobre aquello que me preguntas, pero... ¿Alguna otra pregunta? Sí, Luz América. El cuento que decías, estaban hablando justamente de ese cuento, tiene un correlato real, o sea, hay como una noticia de que hayan desaparecido. No, el único correlato real, igual que la mayoría de cuentos de la Revolución, el único correlato real es con las referencias históricas que da, porque sí son muy constatables. Es un momento en el que las tropas zapatistas están intentando asediar Cuernavaca por diferentes bandos. Entonces hay, de hecho, en las cartas de Emiliano Zapata a los diferentes generales que están entrando por la ciudad, sí hay, o sea, las órdenes que da Emiliano Zapata, sí, de alguna manera también se reflejan en el relato. Pero eso es yo creo que es lo bonito de los cuentos de la Revolución, que tienen elementos fantásticos, ¿no? Que están los dos correlatos, los estamos viendo a la vez prácticamente, como de una manera real y una manera de interpretarlo diferente, ¿no? Y más espiritual, algunos relacionados con lo indígena, otros relacionados con lo telúrico, pues sí, con diferentes elementos. Pero sí, no, es una noticia que constate el hecho, ¿no?, concreto. Yo creo que es completamente extraído de la... Igual, hablando de ese mismo cuento, ¿no hay algún correlato con esta leyenda indígena en algún punto cuando acababan de fundar Tenochtitlan, en la cual el Huitlacan los manda a su lugar de origen, y también pasa algo muy parecido, ¿no? Que de repente, de hecho son hechiceros a los que manda que vayan al lugar de origen y hacen un viaje por los cielos, pero no sé si hay alguna correlación con eso. Ahí sí, no te lo sé decir. Más bien me toca en ese caso leerlo y investigarlo. Ajá. Un poquito de eso, porque eran grupos, hacen un ritual, se convierten en nahuales y regresan al lugar de origen, de donde parten los mexicas. Y ahí hay como hay una divergencia con el tiempo se vuelve diferente, porque ellos llegan y son las siguientes generaciones, y cuando regresan es la generación que estaba antes. Entonces, no sé si podía tener alguna correlación. En el relato sí hay una lucha de tiempos en cuanto que asocia lo del río en torno al tiempo circular y el otro en cuanto al tiempo lineal, que es el vuelo, ¿no?, la manera de atravesar la sierra hasta la ciudad. Pero no tanto como generacional. ¿Y dónde está el...? Bueno. Es uno de relatos mexicas, pero si quieres tengo la referencia. Va, perfecto. Sí, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Doctora. De pensar en la situación del fantástico. Mencionaste lo
del ópalo, bueno, recuerdo mucho que el ópalo tenía toda una carga, ¿no? Sí, bueno, no lo mencioné, pero como aquella vez en el seminario. Bueno, el ópalo, al ópalo se le atribuían poderes malignos, ¿no? Que atraía la muerte y la mala fortuna, a raíz de la publicación de una novela de Walter Scott, la dama de la... No recuerdo el nombre, pero es algo de la dama de la neblina, algo así, ¿no? Y en esta novela la mujer muere aparentemente asesinada, maléfico, ¿no? del ópalo, ¿no? Y entonces a partir de la publicación de ese texto, bueno, no sé si es a partir de la publicación de ese texto o Walter Scott recupera ya como digamos toda esa tradición, ¿no? Pero bueno, se le atribuye al ópalo esos poderes malignos, ¿no? Esos poderes, la mala fortuna sobre todo, ¿no? La mala fortuna. Porque todos los objetos que porta Peralta están relacionados única y exclusivamente al ámbito, al universo del azar, ¿no? No al mundo espiritual, ni a la posibilidad de la vida después de la muerte, ni nada de eso. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna duda con respecto a esta mesa? Bueno, pues si no hay más comentarios, aprovecho para dar las constancias a extender una felicitación por esa es la tuya, por una mesa tan interesante, y pues los invito a que nos acompañen a las 5:30 a la conferencia de clausura, que será Metamorfosis del Lobo, dictada por el doctor Vicente Quirarte, y les agradezco a todos. ¿Vale? Sí, cerramos de una metamorfosis, que es la que nos presenta Claudia, abriremos con otra y pues aquí los esperamos. Muchas gracias.